Pues hay muchísima información en materia internacional y en esta mañana le aprecio mucho a León Krause que nos tome la comunicación con los 500,000 muertos allá en Estados Unidos por COVID-19 en cifra oficial. Todos los países traen un subregistro, algunos tenemos un subregistro peor que otros. Esta portada que a mí me marca mucho en el New York Times, en donde se van viendo puntito por puntito 500,000 puntitos, mostrando pues el desastre de COVID-19, la muerte y las acciones que, bueno, pues está emprendiendo Biden. Ayer diciendo que es descorazonador hablar de estas 500,000 muertes, pero al mismo tiempo es esperanzador hablar de 100 millones de vacunas. León Krause, hay muchísimas cosas que platicar. ¿Cómo va todo allá en Estados Unidos? Un honor poder platicar contigo. Muy buen día. Todo lo contrario, Luis, el honor es siempre mío. Pues Estados Unidos cometió durante el año pasado 3 enormes errores en el manejo de la pandemia, un fracaso en la detección con las pruebas que produjo la propia CDC, la autoridad estadounidense encargada del tema, que se contaminaron y eso pues provocó un retraso imperdonable a principios del año pasado. Evidentemente también la contención de la pandemia fue un fracaso, dado que los estados no acataron lineamientos que pudo haber establecido el gobierno federal para tener cierta disciplina, y finalmente un fracaso de liderazgo, evidentemente, con Donald Trump jugando un papel absolutamente tóxico. Eso da como resultado esa catástrofe que es histórica y que vivió Estados Unidos y la sigue viviendo. Ahora hay luz en el horizonte, sí, porque este país, pues en el proceso, digamos, de inmunización ha actuado de manera mucho más eficiente, incluido el gobierno anterior, pero sobre todo este gobierno. En California solamente, el estado desde donde me comunico contigo todas las veces que haces el favor de llamarme, se han vacunado ya a 7,5 millones de personas, más personas vacunadas en California que en todo Israel. Así que bueno, por lo menos en eso hay luz al final del túnel y no es poca cosa. Muy interesante el tema de cómo se está haciendo la vacunación allá en Estados Unidos y de cómo hay una diferencia entre lo que está pasando en México. Veía el fin de semana, León, la noticia de Biden visitando fábrica de Pfizer, si no me equivoco, y hablando del milagro de la ciencia, del milagro de la vacunación, y pues mientras tanto un gobierno como el gobierno mexicano culpando un poco a los gobiernos como el de Estados Unidos de acaparar las dosis y de no pasarlas al mundo, tan cerca de Estados Unidos pero tan lejos de su realidad, ¿no? Para nosotros. Pues mira, Luis, la realidad es que Estados Unidos compró 600 millones de dosis de las vacunas, y eso me refiero a los dos gobiernos, porque el gobierno anterior había comprado 400 millones y el gobierno actual compró otras 200. El total son 300 millones de personas vacunadas. Esa es la población, digamos, de residentes en Estados Unidos. El argumento del acaparamiento a mí me resulta un poco extraño cuando, pues, primero que nada, el gobierno estadounidense, como otros, el gobierno británico, por ejemplo, pues invirtió a tiempo en conseguir suficientes vacunas para su población. Una vez que se vacuna a la población, Luis, bueno, pues entonces se piensa en otras medidas. Así lo está haciendo, por ejemplo, el gobierno británico, que ya anuncia que con las vacunas que sobren, una vez que se ha ocupado de los suyos, dada la inversión que hizo en conseguir vacunas a tiempo para los suyos, entonces evidentemente va a compartir el resto del mundo algo que es fundamental, como se ha dicho en distintas ocasiones. Es curioso el discurso del acaparamiento. Creo que más bien es una cortina de humo ideal para evitar asumir las responsabilidades propias. Eso no quiere decir que el primer mundo no esté haciendo, digamos, esté actuando de manera absolutamente ideal. Por supuesto que no lo está haciendo, pero creo que hay que tener mucho cuidado con esta intención de asignar culpas como lo estamos viendo. Comparémoslo, ¿no? O sea, Chile
tampoco es primer mundo necesariamente, pero Chile sí pagó, Chile sí recibió a tiempo, Chile sí negoció, Chile está haciendo una vacunación efectiva, Chile se está convirtiendo en el líder latinoamericano. Pues aquí estamos llorando, o sea, literal, pues es que se la quitan ellos, se la quedan ellos, el rico humillando al pobre, León Krause. Bueno, pero sí, y México no es, con todo respeto para Zimbabue. Totalmente. México es un país, ciertamente no es un país rico, pero es la 15ª economía del mundo, si la memoria no me falla. Así que bueno, ahí está parado México, Luis. Y creo que también parte de la responsabilidad, con toda franqueza, es de los medios. Ayer veía yo al mediodía digamos, las 8 columnas digitales de las páginas de los principales diarios mexicanos, celebrando que se habían embarcado o subido al avión, digamos, las dosis de vacunas rusas. 200,000 dosis. Es decir, la nota era que estaban en el avión 200,000 dosis. 200,000 dosis es lo que se aplica, Luis, en 8 días en el estadio de los Dodgers. Si no les gusta la comparación con Estados Unidos, que bueno, pues lo entiendo, hay otras comparaciones bastante similares. Si vamos a hacer nota el hecho de que se suben al avión 200,000 dosis, pues qué te digo, Luis, ahí me parece que no estamos ofreciendo la proporción de vida a la audiencia. No, y además nota que llegaron, o sea, que se embarcaron, la nota... luego la nota que llegaron, si ya vienen nota de 8 columnas, ya están volando por encima del Atlántico. Y aquí estamos con la matrushka, listos, felices, aquí ya nos llegaron nuestras 200,000 dosis. Bueno, pues ni modo. Hace un momento el presidente López Obrador, junto con Alberto Fernández, presidente de Argentina, en una mañanera muy curiosa, señalaba que la ONU está de florero, y bueno, pues que tienen que intervenir y ser más enérgicos para que nos manden las vacunas a los países pobres que necesitamos eso. Coincido contigo, somos o éramos, por ahí creo que hay un estudio que ya nos pone en la 17, ya no en el lugar 15 en cuanto a economías globales, pero pues aún así estamos dentro de las 20 más importantes del globo. Creo que no deberíamos de ser, insisto, como dices, con todo respeto para Zimbabue, pues tener una actitud como Zimbabue, ¿no? Pues sí, Luis, eso es lo que creo, y también creo que, bueno, hay que ver las finanzas públicas, en qué ha decidido invertir el gobierno mexicano, y la respuesta es, sobre todo, petróleos mexicanos. Si el gobierno mexicano hubiera destinado un fragmento nada más de su inversión enloquecida en una empresa completamente enferma como Pemex a la industria farmacéutica, por no decir a la compra específica de vacunas, pujando en el mercado de las vacunas para conseguirle a los mexicanos no 200,000 dosis que milagrosamente se embarcaron ya en Moscú hacia México. Por cierto, que el gobierno ruso también ha, digamos, guardado el 80% de su producción, aproximadamente 75-80% de su producción para el pueblo ruso, así que digo, también hay que dejarlo con toda claridad ahí como dato. Quizá otra historia sería a los gobiernos hay que exigirles en dónde invierten nuestro dinero, y el gobierno mexicano en momento de una pandemia no cambió un centímetro de rumbo, no viró el timón, un solo grado, a pesar de la evidente necesidad, ya no digamos de vacunas, de muchas otras cosas en la pandemia. Por alguna razón ese juicio todavía no llega, pero evidentemente llegará, me parece. León Krause, gran abrazo hasta Estados Unidos, como siempre. Mil gracias. Al contrario, Luis, un abrazo para ti.